Les damos la bienvenida a la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 210 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Damos la bienvenida a la escritora uruguaya Claudia Paniselo, profesora de literatura en secundaria e IPA, licenciada en letras, magíster en literatura latinoamericana. Tiene 6 libros publicados: Cartas a un hombre desconocido, Tapiz de la maternidad, El libro de los amantes, Argol, Postales del tiempo e Invierno en Daorien. Ha compartido su obra en Argentina, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Grecia, México y Uruguay. En el día de hoy nos presenta Invierno en Daorien, una colección de cuentos y microrrelatos que suceden mayoritariamente en la ciudad inventada de Daorien. Invierno en Daorien es uno de los cuentos que inspira la conformación de la carátula dibujada por la misma escritora. Son cuentos escritos durante varios años, por eso se encuentra en un despliegue de temas que se relacionan sobre todo con lo fantástico, o cuya resolución está ligada a la fantasía, lo sobrenatural o lo extraordinario. El plano onírico y el plano temporal son 2 tópicos que interactúan en la conformación de los relatos, trascendiendo la mímesis de la representación de la realidad para alcanzar un sentido metafísico del ser y sus circunstancias. El tiempo está manejado con la libertad de la analepsis y la prolepsis, creando un significado profundo en el sentido de la vida. Recibimos a Claudia Paniselo. Buenas tardes. Voy a participar en la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro en Uruguay. Mi nombre es Claudia Paniselo, vivo en Montevideo, Uruguay. En el día de hoy les voy a compartir uno de mis libros. Yo tengo 6 libros, 4 de poesía, que son Cartas a un hombre desconocido, Tapiz de la maternidad, Argol y Postales del tiempo. Después tengo una novela de 544 páginas que se llama El libro de los amantes, y después tengo esta colección de cuentos que se llama Invierno en Daorien, que tiene una carátula que yo misma dibujé, que es un sueño recurrente de mi época de infancia. Y en esta oportunidad entonces voy a compartir uno de mis cuentos de este texto, así que el género es narrativo y es un conjunto de cuentos escritos en varias épocas de mi vida, y hoy voy a compartir entonces
uno de mis cuentos. La inspiración que me inspiró a escribir estos diversos cuentos realizados en varias épocas, son diversos sucesos tanto vividos como imaginados o vistos de otras personas, y justamente amalgamé en este conjunto de relatos, Invierno en Dorian, varios entonces de mis cuentos. Dedico mis cuentos a mis hijos, y si gustan adquirirlos pueden hacerlo al 095-164854. Yo también les comunico que tengo un canal de YouTube, Claudia Panicelo, y tengo un blog que es cristalliterarioclapan.blogspot.com, y mi mail claudia140809@gmail.com. Y los libros se venden en Amazon o los pueden directamente comprar conmigo. También están en lo de Molina, que está en la calle Tristán Narvaja. Bien, les voy a leer entonces hoy el cuento que se llama Neptuno, y que dice así: Neptuno, nombre de Dios de los mares, el impacto de ir allí después de tanto tiempo. No supe encontrar el número de años perdido en mi memoria, solo que yo era como mi hijo ahora, que íbamos a averiguar precios. Recorrimos solo las instalaciones del club, con la anuencia de la recepcionista, que nos había indicado por dónde eran los vestuarios femenino y masculino, respectivamente. Entré en el vestuario femenino y Rafael fue por el masculino, los dos separados para llegar a la piscina pequeña donde nos encontramos. Salí por el complicado camino, bajando una escalera y subiendo otra, por el silencioso laberinto de cloro y humedad hacia la piscina, encontrándome con Rafael según lo acordado. Miramos curiosos la piscina chica que agonizaba con 4 o 5 personas que estaban nadando lentamente, todos viejos en exceso, y recordé aquella cualidad del club de la cuota vitalicia que seguramente usaban. La piscina, paciente, soportaba la insoportable lentitud de esas ballenas, camellos y tortugas, añorando la bulliciosa zambullida de los incontables socios de antaño. Era un club muy lindo, pero quizás te convenga elegir otro, con más gente de tu edad, le dije, como si no quisiera faltarle respeto a alguien. Murmuré a Rafael, que contemplaba absorto el verde, amarillo y blanco de las sucesivas deshilachadas pinturas de las paredes. Salimos de nuevo hacia la oscuridad del vestuario, confundiendo el camino después de recorrer una parte con Rafael, que siguió hacia el vestuario masculino. Tuve una especie de incertidumbre con respecto al recorrido, en que me sentí atrapada entre las amarillentas húmedas paredes. Fue en ese preciso momento que me suspendió una extrañísima sensación. Eso lo había soñado. Lo había soñado, tal cual estaba pasando, y sentí mi corazón latiendo tan fuerte con el reencuentro de mi propio yo en esa oscuridad. En ese momento entendí la fuerza del futuro en el pasado y el extraño misterio del viaje al mismo en el sueño. Supe, confusa, volver por el camino de escaleras hacia abajo y hacia arriba hasta el lugar del vestuario correcto. El bullicio de antes, junto con el abundante sonido de innumerables duchas abiertas, había desaparecido, sustituido por un plateado mutismo que miraban las desgastadas, descoloridas paredes. Silencio impropio para un club de esas magnitudes. Nos reencontramos con Rafael, que había llegado también a la recepción, y pregunté por la piscina olímpica de 50 metros de largo. Y la administrativa nos informó con un aire extraño, como quien esconde algo,
y así como el fugitivo busca perderse entre la muchedumbre, del mismo modo ella bajó los ojos ocultándose entre los papeles, manifestando que estaba cerrada, pero que podríamos dar una recorrida por los pisos superiores para verla desde arriba. La idea del oculto se me cruzó por la mente al ver su insólita actitud. Subimos y reconocí azorada lo mismo que vi en el sueño, un sueño de hace muchos años, de la época en que yo iba al club y me esmeraba por hacer cada vez más cantidad de piletas. Sonó el celular de Rafael y él se alejó para hablar, dándome la espalda, y yo volteé a verlo, continuando luego la observación de la piscina. Hasta esto lo había soñado. El joven de ojos claros y cabello rubio se dio vuelta tomando un extraño prisma rectangular negro, de escaso espesor, y se lo ponía al oído, pareciendo escuchar y luego hablar. Había escrito en mi diario después del sueño. En este momento real sonó el celular y Rafael atendió, dando el mismo giro soñado, dirigiéndose unos pasos en sentido contrario al que estaba yo, mientras me quedé absorta, profundamente impactada por aquella pileta semivacía, con agua, con depósitos amarillo grisáceos en su superficie, que en silencioso tornasol se sostenían lastimosamente en el triste sol otoñal. Ante aquel recuerdo azul y bullicioso de la pileta repleta de gente, y del mismo modo que la vida se presenta amplia, inesperada e inexplorada ante la finalización del ciclo secundario, así se presentaba la pileta limpia, gigante ante mí, antes de zambullirme. Ahora, en esta mirada desde arriba, desde el balcón superior, el agua plateada, sucia, estancada, inmensamente solitaria en su mudo estupor, mientras un anciano Neptuno desde su sillón vigilaba el agua de la piscina como si fuera a salir de ella algún monstruo, y pareció reconocerme, y sentí su afligida alma por el deterioro inexorable del lugar, y me miró del mismo modo que una persona en agonía mira a un ser familiar más cercano, como si yo fuera su única salvación. Contemplé largamente el agua estancada, con suciedad verde, amarilla y blanca, recordando las conversaciones de las señoras que charlaban en la esquina de la pileta, la violenta explosión del zambullido de los nadadores jóvenes, el apuro de los competidores entrenando por superar su propio récord, el vital sonar de los brazos de decenas de personas nadando velozmente, la piscina como un todo, como un espacio amplio, extenso, donde desarrollar de alguna forma la dulce extensa libertad que se puede alcanzar en el vital espacio acuático. El celeste elemento, ahora estancado en trágico silencio, opaco ante la más brutal melancolía de Neptuno, que contemplaba en un mudo grito su decadencia. Rafael me despertó del ensueño al venir a buscarme después de hablar por celular. Veremos qué otra actividad hay acá, le dije, procurando abrir dos puertas sucesivamente colocadas a nuestra derecha frente al mirador de la pileta. Las dos puertas cerradas, igual que en mi sueño. De alguna manera no me sorprendí, ya dada la desolación otoñal del miércoles de tarde, en el club antiguo, antes superpoblado a toda hora, la unión del pasado presente en ese instante, en ese preciso momento. Salí del desierto club con una sensación de cierto agobio por el deterioro contemplado, combinando con cierta pena en el alma por el cambio desmejorable del mismo. Le conté a Rafael mientras íbamos a la parada, con lujo de detalles, cómo había sido cada lugar que habíamos recorrido, y ponderamos con él los elementos que debieron haber hecho que la gente ya no asistiera al club, como ser el cambio de destino de la mayoría de los ómnibus que ya no llegaban a la aduana. Esperando largamente el ómnibus, un señor que contemplaba el folleto de los precios
y los horarios con la inscripción del Neptuno, nos preguntó por él mismo. Ese es el Club Neptuno, que está acá a 2 cuadras. Tienen buenos precios, le contesté, un poco molesta por la intromisión del tipo en nuestra conversación. ¿Es una broma?, preguntó el desconocido, que ya me empezaba a molestar. No, claro, ¿por qué lo sería?, respondí gentilmente, a pesar del desagrado que me causaba. El Neptuno está clausurado hace varios años. Ja. Vivo cerca, paso por allí todos los días, contestó riéndose como fumado. Sin responder y con una automática y casi instintiva reacción, Rafael y yo desandamos lo que habíamos caminado hasta la parada. Atónitos, contemplamos que el club estaba completamente desierto, con las puertas y las ventanas absolutamente tapiadas por gruesas empolvadas maderas, atravesadas y clavadas, señalando que nadie había entrado hacía mucho tiempo. Miré a mi hijo, que se desintegró al hablarme, no pudiendo captar su respuesta. Me di vuelta y me desperté. Es un día celeste de sol de verano, tengo 19 años y estoy yendo al Neptuno. Hoy voy a hacer más piletas que siempre. En vez de 20 piletas dobles, voy a llegar a las 21. 100 metros más. Es bueno hacer deporte. El club está lleno. Al entrar, escucho las voces alegres de decenas de personas. Bien, y en un tiempito más les voy a compartir otro corto que se llama Dionisio. Dioniso. Estaba Dioniso bebiendo brandy de Jerez en primera clase del avión hacia el aeropuerto Fiumicino de Roma. Del pasillo contiguo llegó la voz del descenso en la tranquilidad cálida de la recién comenzada noche. No solo sus gustos habían cambiado, sino su perspectiva de vida después de su viaje a Yucatán. Sabía los secretos silencios de los indígenas gentiles y generosos, y ahora podía escribir sobre ellos. El cambio de lugar de lo que salió de su sitio para comprender acrisolada perspectiva. Su guión iba a ser el mejor, incorporando las distintas culturas, la riqueza de la americana voz, antigua como una fuente tornasolada, sería un arco iris de color en su presentación. El murmurante mágico medallón del Maya mantenía todos los enigmas. La película incorporaba toda la historia acrisolada en la espejada superficie redondeada del metal fundido con cristales acanalados reflejantes de su recortada, 1000 veces reencarnada cara. Bueno, hasta allí entonces comparto con ustedes. Muchas gracias. Estimada Claudia, ha sido un placer tenerle en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2026. Nos reencontramos mañana a las 15 horas de Uruguay con la participación de la escritora venezolana Adriana del Carmen Torrealba Chacín. Hasta mañana.